pocos días después de levantado el estado de excepción. Hace un par de días nada más, ayer, si no me del Cabildo del Sector 5 de Valparaíso, donde el 1 de noviembre hicimos un cabildo donde llegaron más de 1000 personas. El 1 de noviembre del 2019, más de 1000 personas a conversar de nueva constitución. Eh, quiero partir por ahí la conversación, la reflexión, porque eh, el contexto en el que estamos hablando de derechos sociales hoy día es el contexto de la revuelta, ¿cierto? Un contexto de esta forma de rebelión popular que estalla el 18 de octubre de 2019 y que se sostiene en el tiempo durante ya más de un año. Y por lo tanto, me parece que es súper importante hacer ese ejercicio de vincular cuál es la relación que existe entre la revuelta popular, el estallido social, la demanda constituyente y los derechos sociales. O sea, en otras palabras, cómo es que los derechos sociales terminan contribuyendo a configurar esta forma de malestar social en una clave constituyente. Y para eso me parece que es importante empezar poniendo sobre la mesa el papel que cumplen los derechos fundamentales en la relación que hay entre constitución política y poder. Las constituciones políticas regulan el ejercicio del poder político, lo regulan tanto en el Estado como en la sociedad, y la forma como las constituciones regulan el ejercicio del poder social es precisamente a través de los derechos fundamentales. Entonces, cuando estamos hablando de nueva constitución, estamos hablando de varias cosas nuevas. O sea, son varias las novedades que, entre comillas, hay detrás de la idea de una nueva constitución. Pero la idea central de la novedad que hay detrás de una nueva constitución es precisamente la idea de una nueva estructura de relaciones de poder, ¿cierto? Una nueva regulación jurídica, una nueva regulación constitucional para el ejercicio del poder en la sociedad. Y eso supone no solamente pensar nuevas formas para el ejercicio del poder por parte del presidente de la República, del Congreso Nacional o del Tribunal Constitucional, sino que supone también pensar nuevas formas para el ejercicio del poder en la sociedad a través de la garantía, a través del establecimiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. Y aquí los derechos sociales tienen un papel fundamental. Tienen un papel fundamental en un doble sentido. Por un lado, los derechos sociales hoy día son fuente de parte importante del malestar social que ha caracterizado a los últimos 30 años. Parte muy significativa de las demandas sociales de los últimos 30 años se articulan, se construyen la precariedad de los derechos sociales, principalmente salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, han estado en el centro de los 2 o 3 ciclos de protesta más importantes de los últimos años, y han estado ciertamente también en el centro de la revuelta popular de octubre del 2019. Por lo pronto el trabajo ha sido el factor de conflicto social más permanente y más sistemático en los últimos 30 años. Ahí, el nivel de conflictividad social en torno al trabajo es permanente. Pero también sabemos que la salud ha tenido un papel central en el conflicto social, tanto por la precariedad de la educación de la salud pública, por la situación en la que se encuentran distintas organizaciones de enfermos, los propios trabajadores de la salud pública se están manifestando de manera permanente. La educación ha estado también en el centro de la discusión política de los dos grandes ciclos de protesta anteriores al de la revuelta, empezando sobre todo 2006-2011. La demanda por seguridad social, por pensiones justas y dignas, ha estado también presente en los últimos años a través del movimiento No Más AFP. La vivienda ha estado presente, estuvo muy presente, sobre todo en gobiernos anteriores, no solamente por la importancia de los campamentos, sino que también
por el rol importante que han tenido los deudores habitacionales, ¿verdad? Visibilizando la precariedad estructural en la que se encuentra la vivienda del país. Entonces, por un lado, los derechos sociales en los últimos 30 años cumplen o han cumplido una función muy clave en la precarización estructural de la sociedad. Eh, pero al mismo tiempo, los derechos sociales son fuente de una riqueza prácticamente inagotable. Los sistemas privados de provisión de derechos sociales eh, mueven las grandes fortunas de este país. Las grandes fortunas de este país se han construido no solamente en torno a la minería o a los recursos naturales, no solamente en torno a ciertos servicios como la banca o el retail, se han construido también en torno al financiamiento público o en torno al financiamiento privado por parte de los propios trabajadores y trabajadoras de la provisión y administración de derechos sociales. AFP, las AFP hoy día concentran el equivalente al 80% del Producto Interno Bruto. El 80% del Producto Interno Bruto, manejado por 4 empresas. Las universidades privadas, que hoy día tienen una matrícula muy superior a la matrícula de las universidades del Estado. Un solo conglomerado tiene más estudiantes que todas las universidades del Estado. ¿Cierto? La Universidad de la América, Andrés Bello, Viña del Mar, concentran más estudiantes de los que tiene el Estado en su conjunto. Y lo mismo podemos decir con la forma en la que se provee la vivienda, atravesada por 3 grandes mercados muy importantes, muy potentes, en torno al uso del suelo, a la construcción y al crédito hipotecario. Entonces estamos frente a una moneda muy compleja, los derechos sociales, que tienen 2 caras. Una cara de precarización y una cara de acumulación de la riqueza. Y esa es, de alguna manera, la cara del Chile que se ha empezado a construir después del golpe de Estado, principalmente desde la llegada de Sergio de Castro al Ministerio de Economía en 1974. Y esa es la cara de la injusticia, ¿cierto? Es la cara de la segregación, es la cara de la precarización en la que viven millones de familias, mientras un puñado de familias manejan las AFP, las universidades, las clínicas, la ISAPRE, los bancos, las grandes mineras, etcétera, etcétera. Y ese dato a mí me parece que es fundamental para entender cómo es que los derechos sociales han estado en el centro del proceso de acumulación del malestar de los últimos años, de las últimas décadas, y cómo es que ese proceso de malestar ha debido de alguna manera enfrentar la neutralización, la desactivación de los conflictos sociales que las distintas protestas estuvieron levantando durante tanto tiempo, para llegar finalmente a este 18 de octubre, donde ese malestar finalmente estalla y da paso, ¿cierto?, a una revuelta popular que ya tiene más de un año de activación. Esta dimensión que tienen los derechos sociales en la precarización de la vida, en la acumulación del malestar, en la acumulación de la riqueza por parte de aquellas empresas que administran estos derechos sociales, es clave, creo yo, para entender cómo opera la Constitución política chilena, cómo opera esta construcción constitucional de las estructuras de poder social y cómo es que eventualmente una nueva constitución podría cambiar esas estructuras de poder. Mucho se ha dicho, sobre todo durante la campaña del rechazo, que la constitución actualmente vigente ya no es la constitución del 80. Se afirmó que las reformas, principalmente desde el año 2005, hicieron de esta constitución una constitución nueva, de modo tal de que ya no se trataría de la constitución del 80, de Pinochet o de Jaime Guzmán,
sino que se trataría de la Constitución de Ricardo Lagos, ¿cierto? El presidente que le puso la firma al texto constitucional el año 2005. Y eso abrió una discusión interesante, manipulada y un poco malintencionada, por cierto, pero interesante, porque nos permite hacer un poco el ejercicio político de identificar qué es lo que ha cambiado en la Constitución del 80 a lo largo de las reformas de los últimos 30 años y qué es lo que no ha cambiado. Y ahí el ejercicio es bastante simple, no requiere ningún trabajo muy sofisticado. Notar que las reformas que se han aprobado al texto modifican principalmente el ejercicio del poder estatal, es decir, reforman los órganos del Estado. Entonces hay cambios en el Senado, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de Seguridad Nacional, en los gobiernos centrales, regionales, perdón, en el Ministerio Público, etc. Pero hay algo que no cambia, y no ha cambiado desde el 80. Y ese algo es precisamente el catálogo de derechos fundamentales. El catálogo de derechos fundamentales, y especialmente los derechos sociales, se mantienen inalterados en el texto vigente prácticamente de la misma forma como fueron redactados en la Constitución del 80, en el texto original. Y eso nos permite demostrar que el proyecto político de la dictadura, ese proyecto de ingeniería social que es la Constitución del 80, sigue plenamente vigente. Y el hecho de que siga plenamente vigente es lo que nos permite entender por qué la garantía constitucional de los derechos sociales de esta forma de garantía de los derechos, ha terminado generando tal acumulación del malestar eh, y tal segregación social, especialmente en materias tales como vivienda, salud y educación. Entonces, puesto ese escenario sobre la mesa, es clave pensar, pues, entonces, bueno, ¿y qué hacemos ahora? O sea, ¿en qué sentido una nueva constitución podría ser nueva alterando las estructuras de poder social, alterando la regulación del ejercicio del poder en la sociedad a través de los derechos fundamentales de carácter social? Es decir, qué tipo de cambios incorporar en el ordenamiento constitucional, qué tipo de modificaciones podría significar la nueva constitución, de modo tal de que cuando lleguemos al texto del año 2022 podamos decir efectivamente esta es una nueva constitución. Y en ese sentido yo creo que hay dos elementos que son fundamentales. El primero, ciertamente tenemos que ser capaces como sociedad de arrebatarle los derechos sociales al mercado. Yo creo que hay un objetivo ahí de desmercantilización de los derechos sociales que nos debe permitir garantizar el ejercicio universal de los derechos fundamentales de carácter social, de modo tal de que esa declaración de titularidad universal no se quede vacía de contenido y permite efectivamente garantizar condiciones materiales de existencia justas, ¿verdad? Justas para todas las personas que habitamos en este territorio y no solamente para quienes tienen el dinero suficiente para financiar estas prestaciones sociales. Ahí entonces hay un primer objetivo, ¿verdad? Desmercantilizar la protección de los derechos sociales de modo tal de asegurar prestaciones efectivamente universales. Efectivamente universales. Es decir, que los derechos sociales terminen configurándose como espacios de cohesión social, de integración social y no de segregación. ¿Vale? Y hay un segundo elemento que a mí me parece que también es importante, pensando todavía en los cambios que eventualmente la nueva constitución podría implementar respecto de los derechos sociales, y es, de alguna manera, cómo pensamos los derechos sociales fuera de la línea binaria entre Estado y mercado. Por distintas razones, la élite se ha esforzado sistemáticamente por condicionar
el contenido del debate público en torno a los derechos sociales en el eje Estado-mercado. De modo tal de que parece que la derecha, entre comillas, quiere más mercado y por lo tanto quiere provisión de derechos sociales a través del mercado, y la izquierda, las izquierdas o lo que sea, estaría defendiendo más bien prestaciones estatales. Y en esa lógica binaria, Estado-mercado, hay una dimensión de los derechos fundamentales de carácter social que está estrechamente vinculada con la dimensión política de los derechos, es decir, de entender los derechos como eh, formas de regular o de distribuir el ejercicio del poder, que no se resuelve del todo, porque tanto la entrega de los derechos sociales al mercado como la concentración o radicar esos servicios en el Estado termina generando a la larga formas de concentración del poder que va en desmedro finalmente de las comunidades locales en las cuales esos derechos fundamentales se ejercen. Lo digo de otra manera, la discusión entre AFP estatal y AFP privada no resuelve la acumulación de la riqueza que significan las cotizaciones previsionales. Pero la discusión entre sistema de reparto y sistema de capitalización individual tampoco la resuelve del todo, porque sigue habiendo un actor relevante, un sector relevante de la sociedad que mira por la ventana la forma en que los sistemas de provisión de derechos sociales son administrados. Porque sean administrados por el mercado, no por el mercado, por 4 o 5 empresas, o sean administradas por el Estado, en ambos escenarios la ciudadanía sigue mirando por la ventana. Entonces ahí es donde me parece importante introducir un elemento adicional, ¿verdad? Para complejizar un poco lo que significa el objetivo de desmercantilizar los derechos fundamentales de carácter social, y es incorporar en la ecuación la dimensión comunitaria, la dimensión cooperativa. Por ejemplo, podríamos perfectamente bien pensar sistemas de seguridad social que no se construyan sobre la capitalización individual, que no se construyan sobre eh, el Fondo Estatal Solidario de Reparto, sino sobre cooperativas administradas por las propias personas que van a cobrar pensiones. Incorporar ese elemento de solidaridad tan esquivo en los últimos 40 y 50 años, que ha sido erradicado de nuestras cabezas y de nuestras mentes precisamente por la hegemonía de la razón neoliberal, y pensar formas de articulación del poder local, formas de organización del poder político de las comunidades, no para reclamar del Estado la protección de sus derechos, sino que para generar las condiciones políticas, sociales e institucionales que les permitan a esos grupos proteger sus propios derechos. Y así avanzar hacia lo que una nueva constitución efectivamente significa, es decir, una nueva estructura de poder social. Y una nueva estructura de poder social no significa reemplazar un centro de acumulación del poder por otro, significa distribuir el poder. Y distribuir el poder en cada derecho social también significa entregarle a las comunidades la responsabilidad de proteger, garantizar, defender sus propios derechos fundamentales. Esta, creo yo, es una tarea importante. Yo creo que es fundamental que empecemos a pensar fuera de la hegemonía individualista, capitalista, neoliberal que ha caracterizado al país desde el golpe de Estado en adelante, y seamos capaces de pensar formas de reconocimiento y de protección de los derechos fundamentales de carácter social que efectivamente nos permitan proteger esos derechos incluso contra la corrupción del Estado, incluso contra las crisis cíclicas del capitalismo. Porque cuando hay corrupción estatal, los fondos de pensiones y el
presupuesto público para seguridad social o para el derecho social en general se diluye, se empieza a perder. Cuando hay crisis del capitalismo, como la que hubo el 2008, como la que hubo el año 98-99, etcétera, etcétera, a lo primero que echan mano los gobiernos es a los presupuestos públicos para financiar la crisis del capital. Entonces eso tiene que significar un aprendizaje eh, para no seguir poniendo de alguna manera todos los huevos en la misma canasta. El pueblo de alguna manera está demandando, está reivindicando formas de organización política que le permitan controlar efectivamente el ejercicio del poder. Y eso también significa formas de organización política que le permitan garantizar la protección y el ejercicio de sus propios derechos fundamentales, de sus propios derechos fundamentales. No encargárselos al mercado, pero tampoco encargárselos al Estado. No tenemos por qué esperar del Estado la provisión eh, de derechos sociales de manera prácticamente graciosa, ¿verdad? Por gracia, cuando hay margen, hay posibilidades para que podamos participar de manera más incidente, más directa, con mayor fiscalización en esos sistemas de provisión de derechos sociales. Eh, yo creo que por ahí, Disculpas, Jaime, sí, me están pidiendo si es que nos podrías como precisar y definir bien qué sería un derecho social versus un fundamental y quién define cuáles son los derechos sociales en nuestro país. ya, yo decía que por ahí van, creo yo, los elementos a partir de los cuales podemos pensar un nuevo orden constitucional, una nueva constitución. Ahora, ¿qué son los derechos sociales? Los derechos fundamentales son como el conjunto que agrupa distintos derechos. Las personas somos titulares de varios derechos fundamentales y esos derechos de alguna manera se clasifican según los objetivos que buscan o según los valores, entre comillas, que esos derechos protegen. Así, por ejemplo, hay derechos de libertad, como la propiedad, por ejemplo. Hay derechos de libertad, tal como la libertad de expresión, como la libertad de desplazamiento, qué sé yo, la libertad de prensa, la libertad de culto, la libertad de conciencia. Y hay otros derechos que persiguen objetivos distintos, complementarios, pero distintos, que ya no están directamente vinculados con la libertad en sí misma, sino que principalmente con la igualdad. Y aquellos derechos que están vinculados con la igualdad tienen una dimensión material que busca garantizar condiciones materiales de vida iguales, ¿cierto? Equivalentes. De modo tal de que a partir de esas condiciones materiales de existencia podamos garantizar la libertad, la igualdad y la fraternidad en la cual se sostiene la República. ¿Y cuáles son esos derechos? Esos derechos son los que están precisamente en la base de las condiciones de vida de quienes trabajamos para vivir, ¿verdad? ¿Qué tipo de bienes sociales necesitamos las personas que vivimos de nuestro trabajo? Necesitamos que se proteja salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social. Esos son típicamente los 5 grandes derechos sociales, que son aquellos que están destinados a proteger las condiciones materiales de la vida, de modo tal de que la vida garantizada por la Constitución sea efectivamente una vida digna, igual para todas y todos, ¿verdad? Y que no quede entregada ni al mercado ni a las capacidades de pago que cada uno tiene. Súper. También me preguntan si crees que existe algún nuevo derecho que debería integrarse en la Constitución y también cómo podemos ejercer para que los derechos sociales sean garantizados efectivamente por el Estado, ya que en el papel hay mucho, pero en el momento de tener que hacer efectivos estos derechos, realmente la gente se encuentra con muchas trabas. Mira, derechos sociales nuevos
nuevos entre comillas, nuevos que no están en la Constitución del 80, yo diría que el más importante es vivienda. ¿Verdad? La vivienda en Chile es un problema importante, en esta región es un problema importante. Tenemos una cantidad de familias viviendo en campamentos que es realmente vergonzosa, y es un problema que tenemos que enfrentar. Eh, pero, claro, más que nuevos derechos, es importante pensar por qué los derechos sociales que hoy día sí están en la Constitución no tienen una protección y una garantía efectiva. Por ejemplo, salud, educación, trabajo, pensiones. Y ahí es donde yo creo que es importante avanzar, no solamente en el reconocimiento constitucional de los derechos sociales, es decir, incorporar estos derechos en la Constitución en su dimensión igualitaria y no en su dimensión de libertad, sino que también es importante avanzar en el establecimiento de condiciones institucionales que permitan garantizar efectivamente estos derechos. Aquí el gran problema es efectivamente que estos derechos tienen una posición de alguna manera secundaria en el orden constitucional vigente, están entregados básicamente a las leyes del mercado, ¿verdad? De modo tal de que no solamente cada una de nosotras recibe el tipo de educación, salud, trabajo, etcétera, que puede pagar, sino que además la dimensión pública de estos derechos es precarizada a propósito para garantizar la existencia de negocio privado. La salud pública está estructuralmente desfinanciada. El resultado inmediato del desfinanciamiento de la salud pública es que la salud privada es un tremendo negocio. Lo mismo pasa con la educación pública, lo mismo pasa, bueno, en fin. Eh, entonces eso requiere no solamente derechos reconocidos constitucionalmente de buena manera, o sea, derechos bien redactados, sino que además obligaciones concretas para el Estado en materia de garantía y protección de estos derechos, obligaciones concretas para el legislador, ¿verdad?, que tiene que desarrollar los derechos fundamentales que están protegidos por la Constitución. Y yo me atrevería a decir además que necesitamos también un sistema de protección de derechos fundamentales más efectivo, no solamente para evitar o subsanar vulneraciones individuales y específicas a los derechos fundamentales, sino que también para generar una institucionalidad que los proteja. Por ejemplo, una defensoría popular. Hoy día la institucionalidad tiene distintas defensorías que protegen distintos ámbitos de la vida de las personas. Defensoría laboral, penal, qué sé yo, de la niñez, en fin. Necesitamos una institución del tipo de defensoría popular que esté pensada expresamente para la protección de los derechos colectivos, de los derechos de carácter social, que pueda presentar demandas en tribunales, pero que también pueda presentar proyectos de ley, ¿verdad? Que la iniciativa legislativa no esté radicada solamente en la clase política representada en el Congreso, sino que pueda ser también ejercida por este tipo de organismos donde pueda haber también una participación ciudadana efectiva. Mira, creo que de ahí se podría colgar un poquito la pregunta que está en el chat, porque nos preguntan, ¿qué modelo de desarrollo sería el más compatible con una efectiva protección de derechos sociales? Mira, buena pregunta, Javier, porque yo creo que es muy interesante notar que hay tres o cuatro pilares fundamentales del actual orden constitucional, político y social que comparten ciertas características y que comparten una característica en particular, que es la concentración del poder. El sistema presidencial concentra el poder, el Estado unitario concentra el poder en la capital, eh, el modo de protección de derechos sociales concentra el poder en los sectores privilegiados. Eso es el sistema escolar, por ejemplo, la concentración del capital cultural en las tres comunas del sector oriente de Santiago. Y lo mismo en materia de medio ambiente y modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo chileno solo es posible porque se sostiene en una precarización laboral estructural, pero además en una actividad económica depredadora del medio ambiente.
Entonces, desde esa perspectiva, necesitamos un modelo de desarrollo que se sostenga en una redistribución de la riqueza que generamos entre todas y todos. Y eso supone pensar un modelo no extractivista, pero también supone pensar un tipo de diseño tributario distinto que no tenga por finalidad solamente la recaudación, sino que tenga por finalidad derechamente la redistribución de la riqueza. Te voy comentando en el chat. Priscila también pregunta, ¿cómo sería una estructura social cooperativa? Bueno, las cooperativas son cuestiones que existen hoy día. La Colún, por ejemplo, la leche Colún es una cooperativa, eh, y funciona básicamente sobre la idea de que distintos pequeños productores o lo que sea, depende de lo que estemos hablando, distintos pequeños cotizantes, etcétera, se unen, ¿verdad? Para juntar sus recursos y destinar esos recursos a la satisfacción de intereses comunes, ¿verdad? Por eso se habla de cooperativa, es un grupo de personas que se junta para cooperar entre ellos y ellas, ¿no? ¿Sigo con las preguntas del chat o tú vas eligiendo de Mira, nuevo? hay una que también se nos había repetido porque nos habían dejado previamente por el Instagram y nos preguntan también con la relación del TPP-11 y cómo este obstaculiza la construcción y la garantía de derechos sociales básicos. Cómo estos tratados internacionales en el fondo obstaculizan la garantía de derechos que debería tener el Estado chileno. Bueno, los tratados tipo TPP-11, o este en particular, no son tratados de libre comercio propiamente tal, sino que son eh, tratados que buscan eh, proteger las condiciones jurídicas que tienen las empresas transnacionales, de modo tal de que los países que suscriben este tipo de tratados eh, de alguna manera se comprometen a no alterar las condiciones jurídicas que las empresas transnacionales tienen en sus respectivos territorios. Y eso ciertamente no solo sobreprotege el interés de la empresa transnacional, sino que debilita el poder de la política democrática de empujar cambios sociales importantes. Desde esa perspectiva, claro, de aprobarse el TPP-11, podría, esto siempre es eventual porque el derecho funciona sobre la base de cómo se resuelven los conflictos, podría dificultar un sistema de protección de los derechos fundamentales de carácter social distinta. Ahora, digo que esto podría, primero porque el TPP no se ha firmado, todavía está en trámite en el Senado, ¿verdad? Y segundo porque cuando hay un problema con la aplicación de un tratado internacional, ese problema de aplicación genera un conflicto. Y esos conflictos se pueden resolver de muchas maneras distintas. Eh, Se pueden resolver de una forma, de alguna manera, extrajudicial, ¿verdad? Políticamente. Se pueden resolver a través de un mecanismo de resolución de conflictos que cada tratado contempla. Eh, Pueden terminar generando responsabilidad política para el Estado o incluso directamente responsabilidad económica. Eh, y hay ocasiones en las cuales conviene pagar las multas a cambio de recuperar para el Estado o para el pueblo la administración de ciertos negocios, recursos naturales o provisiones de servicios sociales que hasta ese momento estaban en manos privadas. Entonces esto no es tan blanco o negro, ¿verdad? No es que se firme el TPP, no hay nada que hacer, no se firme el TPP, está todo el horizonte abierto. Eh, en derecho y especialmente en derecho internacional, las cosas no son blanco-negro, ¿verdad? Hay una serie de matices intermedios que permiten avanzar de distintas maneras en la resolución de los conflictos que generan la aplicación de los tratados internacionales. En el mismo sentido,
aprovecho de contestar al tiro la pregunta de Ignacio Valenzuela, que está ahí en el chat. En el mismo sentido, los cambios constitucionales, mira, yo diría que hoy día el principal obstáculo para avanzar en cambios constitucionales estructurales es o son aquellos sectores antidemocráticos que hay en el país. En el país todavía hay una derecha fascista que tiene mucho poder político. Y esa derecha, por razones psicosociales, es la que sostiene la cerca cuando se está tratando de correr el cerco. Desde esa perspectiva, los principales obstáculos que tenemos para avanzar en cambios sociales o en cambios constitucionales importantes son más bien de carácter político y más bien de carácter cultural que de tratados internacionales o de empresas transnacionales. Veamos lo que está pasando hoy día, literalmente ahora mismo, en el Senado, con la discusión de los escaños reservados para la Convención Constitucional. Ahí no hay ninguna transnacional detrás impidiendo que se tomen acuerdos, no hay tratados internacionales, no hay TPP. Hay un sector que no quiere reconocer a los pueblos originarios en condiciones de igualdad, que no quiere reconocer a los pueblos originarios como pueblo, que no quiere generar las condiciones para que los pueblos originarios y la población mestiza puedan conversar de igual a igual. Y es un problema político, es un problema cultural. Eh, y se explica por qué hay una derecha que no cree en la democracia de la misma forma como otros sectores, al menos, sí creen en ella. Bueno, ahí contesto de alguna manera un poco las dos preguntas, me estoy alargando más de la cuenta, perdón, pero ahí contesto más o menos las dos preguntas de Goñi. Sí, claro. Bueno, nosotros sabemos que estás con el tiempo justo. Les queremos comentar a todos que igual nosotros nos vamos a quedar haciendo una actividad luego de que tú te tengas que desconectar. Así que les Bueno, pedimos en el fondo al resto también que se quede para poder continuar debatiendo. Mira, te cuento que también nos preguntan, ¿cómo habría que modificar el régimen de propiedad para que este habilite una nueva conversación sobre el modelo de desarrollo? En el fondo, conversar un poquito sobre los derechos de propiedad. uf, el derecho de propiedad es la gran pregunta del proceso constituyente. Bueno, una de las grandes preguntas, estamos llenos de grandes preguntas. Mira, la derecha o la gente del rechazo, no sé, uno ya no sabe quién es de derecha y quién es de izquierda hoy día, pero la gente del rechazo trató de instalar la idea de que si ganaba el apruebo y si había nueva constitución, el derecho de propiedad iba a perder su valor constitucional. Y eso se lo dicen a todo el mundo, lo dicen por la tele, lo dicen por la prensa, ¿verdad? Entonces la gente dice, chuta, yo soy dueño de estos lentes, estoy usando lentes desde la pandemia, el peor efecto de la pandemia en esta casa. La gente dice, chuta, la propiedad sobre estos lentes se va a diluir y los voy a perder. Y eso es absurdo. Es absurdo por dos cuestiones. Primero, cuando a mí me roben estos lentes, bueno, no voy a hacer nada, pero si a mí me llegan a robar mi auto, por ejemplo, yo no voy a presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. Yo voy a ir ante carabinero y voy a presentar una denuncia en la fiscalía. ¿Por qué? Si yo pierdo algo que es mío porque me lo roban, se está afectando mi propiedad. Pero la propiedad que se está afectando es la propiedad que protege el Código Penal. No es la propiedad que protege la Constitución. Por eso, cuando a uno le roban algo importante, uno no presenta una acción constitucional para proteger el derecho de propiedad. Uno presenta una acción en la fiscalía para que se investigue el robo que afecta mi propiedad. No mi derecho constitucional de propiedad, sino que mi propiedad. Esta distinción es clave porque nos permite entender que cuando hablamos del derecho constitucional de propiedad, no estamos hablando de cualquier propiedad, no estamos hablando de las propiedades sobre las cosas comunes que tenemos las personas, ¿verdad? Sobre mi cuaderno o el computador que estoy usando para conversar con ustedes. Estamos hablando primero de la regulación de la gran propiedad, ¿verdad? Esa propiedad que se enfrenta al legislador, esa propiedad eh,
que se enfrenta, por ejemplo, al pago de grandes impuestos, esa propiedad que paga royalty cuando extrae recursos minerales, esa propiedad que se compra no sé cuántos millones de hectáreas en el sur y corta incluso la continuidad territorial del Estado. Estamos hablando de la propiedad que se ejerce sobre los sistemas de provisión de derechos sociales. Estamos hablando de la AFP, pero no de la propiedad sobre los fondos de pensiones. Estamos hablando del dueño de la AFP. Entonces, claro, es muy interesante notar que cuando sale este tema, la clase política trata de manipularnos para hacernos creer que cuando se rebajen los estándares para la protección constitucional de la propiedad en la nueva constitución, los que nos vamos a ver afectados, los que vamos a ver peligrar nuestra propiedad somos las personas comunes y corrientes. Y eso es mentira. Para la protección de la propiedad de las personas comunes y corrientes está el Código Penal. Punto. La otra propiedad, la propiedad que se garantiza a nivel constitucional, tiene que, de alguna manera, replegarse al lugar que le corresponde a la propiedad. Hoy día la propiedad, hoy día en el régimen constitucional de la dictadura, la propiedad se entiende para pensar el derecho a la salud. Entonces yo soy dueño de mis cotizaciones previsionales y cada peso que yo destino a las cotizaciones previsionales de salud se gasta en mi salud. Ese es el sistema. La propiedad se utiliza para entender la libertad de enseñanza como el derecho que tiene una persona para ser dueño de un colegio. Eso está en el 19 número 11. Hoy día la propiedad se entiende como el derecho que tiene, no sé, un titular de una concesión de agua para hacerse dueño de esa concesión. Hoy día la propiedad se usa para entender que sobre las cotizaciones previsionales de las AFP hay propiedad privada en clave de capitalización individual, a pesar de que sea prácticamente imposible disponer libremente de esos fondos. Entonces, cuando hablamos de la propiedad constitucional, cuando hablamos de la garantía constitucional de la propiedad, estamos hablando de la forma en que ese derecho de propiedad se relaciona con los otros derechos. Y ahí, efectivamente, la clave del proceso constituyente va a estar someter a esa propiedad a los límites que la propiedad tiene, sobre todo a lo largo de la historia del siglo XX, que es una propiedad limitada por la función social. Eso es más viejo que el hilo negro. La propiedad reconoce como límite la función social. Una propiedad que reconoce además como límite el medio ambiente, que es una cuestión que hoy día urge, ¿verdad? Y una propiedad que no se expande en la comprensión y la garantía de otros derechos fundamentales. De esa propiedad estamos hablando cuando hablamos de la propiedad constitucional. No estamos hablando de la propiedad que cada uno de nosotros tiene sobre sus propias cosas. Para eso hay otras normas distintas. Hay otras normas distintas, ¿verdad? Bueno, no sé si con eso contesto la pregunta, pero yo creo que la clave está, mira, la clave de este proceso constituyente está en garantizar que los derechos fundamentales queden en condiciones de equilibrio. Que no esté la propiedad por sobre los derechos sociales, que no esté la propiedad por sobre el agua, que la propiedad no esté sobre la educación, que estén en condiciones de equilibrio, ¿verdad? Porque ese equilibrio entre los derechos fundamentales se traduce en un equilibrio en la sociedad. Y esa es, creo yo, una de las principales demandas del actual momento constituyente. Sí, quedó clarísimo, Jaime. Muchas gracias porque, bueno, esas son esas pequeñas como triquiñuelas que hubo durante todas las franjas de apruebo-rechazo, en donde buscan confundir a la gente con este tipo de argumentos. Y sabemos que el tiempo apremia. Te quería hacer como la última pregunta que nos ayuda también un poquito como a resumir, porque distintas personas nos han preguntado cómo podemos asegurar la participación real en la discusión y la conformación de los lineamientos en una nueva constitución. Por ejemplo,
qué se deberían hacer o qué recomendaciones, por ejemplo, para los independientes a cara de las elecciones que vamos a tener en el mes de abril. Listas de independientes, pactos partidarios, ¿cuál es como tu opinión sobre de cara a las elecciones de este próximo abril? Mira, dos cosas. Bueno, una en realidad. Yo creo que es muy importante entender que la demanda por participación política incidente de los sectores independientes no puede traducirse solo en clave representativa, ¿verdad? No puede traducirse solo en clave representativa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Necesitamos que los independientes presenten candidaturas? Sí, pero no es suficiente. ¿Necesitamos que los independientes puedan levantar listas? Sí, pero no es suficiente. ¿Necesitamos que los independientes tengan una barrera de entrada en la cantidad de firmas que tienen que juntar más baja? Sí, pero no es suficiente. Necesitamos que pueda haber pactos entre... Ya, bueno, ya me entendieron. No es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? La dimensión representativa del proceso constituyente no agota el proceso constituyente. Porque la legitimidad de este proceso depende tanto de la representación democrática como de la participación de la ciudadanía. Y la participación de la ciudadanía va mucho más allá de la elección de constituyentes del 11 de abril. Para las elecciones del 11 de abril tenemos que elegir bien. Tenemos que elegir candidatos y candidatas que representen el trabajo que se está haciendo en las bases territoriales, que representen el sentir de la revuelta. Bueno, esa es mi impresión, que representen el sentir de la revuelta, que hagan suya la demanda por una nueva sociedad, por una sociedad más justa. Pero además, durante el proceso de la redacción de la nueva constitución, la sociedad tiene que estar organizada. Los independientes, los territorios, los cabildos, etcétera, tienen que estar permanentemente organizados. Porque hay una dimensión de la discusión política que no va a ser estrictamente representativa, sino que va a requerir participación. Y vamos a necesitar cabildos y territorios organizados para exigirle a sus constituyentes que vuelvan periódicamente a dar cuenta de lo que están haciendo en la Convención Constitucional. Vamos a necesitar organización política, social y territorial que tenga la capacidad de ir a la Convención Constitucional y presentar propuestas. Necesitamos una forma de organización política y social de independientes que sea capaz de acompañar permanentemente la deliberación constituyente. De modo tal de que cuando lleguemos al año 2022 con el texto constitucional nuevo, no sea una sorpresa para nosotros, para nosotras, y digamos, chuta, no me di cuenta de que estaban redactando esta cuestión, o sea, que nosotros podamos estar encima. Entonces, para resumir, necesitamos candidatos, necesitamos candidatas, necesitamos, yo aquí soy de la idea de que hay que ir a todas las peleas. Necesitamos candidatura independiente en listas, necesitamos candidaturas independientes en la lista de los partidos, tenemos que exigir a los partidos que abran sus cupos, pero esa es una parte del esfuerzo, es una parte del esfuerzo en clave representativa. Ese esfuerzo no es suficiente, hay que seguir, hay que seguir presionando el trabajo de la Convención Constitucional, hay que seguir organizándose, levantando propuestas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, para que el proceso en su conjunto sea legítimo. Y un detalle, ¿sabe por qué? Porque cuando la Constitución esté redactada, esta cuestión tampoco termina. Porque una vez que la nueva Constitución esté redactada, hay que aplicarla. Y no nos podemos ir para la casa. Porque vamos a tener que defender esa nueva Constitución. Para aplicar esa nueva Constitución vamos a necesitar nuevas leyes. Hay que cambiar el Código de Aguas. Y para cambiar el Código de Aguas necesitamos legisladores. Y los vamos a tener que elegir. Para cambiar el sistema de AFP vamos a tener que derogar el decreto de ley 3500 y redactar otra ley. ¿Y quién va a hacer eso? Tenemos que hacerlo también nosotras, movilizadas. Entonces, por eso, hay una dimensión representativa que es clave, pero no es suficiente, ¿verdad? Y no es suficiente porque hay una participación ciudadana que tiene que acompañar todo el proceso, no solamente las elecciones, todo el proceso.
Sí, así es por eso que también intentamos armar estos espacios porque el Estado nos ha hecho incultos cívicamente y de muchos temas de derechos, de constitución, es muy difícil comprenderla para el común de los mortales, así que agradecemos mucho tu participación, tu intervención. En lo último, Ignacio Valenzuela te pide recomendaciones de textos para poder entender de mejor manera las funciones de los poderes y cómo modular sus influencias en la nueva constitución y qué es lo que pasa si no aprobamos en el plebiscito de salida. Después de que armemos la constitución, si realmente no vemos reflejados nuestros derechos y qué pasa en ese plebiscito de salida, para poder terminar tu intervención, Jaime. Yo creo que los